Bueno, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este segundo encuentro de este ciclo de webinar en el mes de Internet Segura, que hemos denominado Evidencia, Acción y Derechos, claves para la toma de decisiones frente a los riesgos en entornos digitales. Es una propuesta que hemos realizado en conjunto con Chicosnet. Soy Alejo Torres de la Puerta, coordinador de promoción y protección. Voy a ser el anfitrión de esta reunión. Y para las palabras de apertura vamos a escuchar a María Julia Garcete Yegros. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Metodología de la Investigación Científica de la UNIBE, desarrolló docencia universitaria en varias facultades de Ciencias Sociales de la UNA, Facultad de Educación Inicial de San Andrés, Facultad de Psicología de la UNIBE, y en el INAE es una instancia de especialización. Fue integrante del equipo nacional de primera infancia de Paraguay y de la Coordinación Nacional. Desde julio del 2003 es nuestra honorable directora general del instituto, al cual le cedemos la palabra. Adelante, señora directora. Muchísimas gracias, Alejo. Y realmente es para mí un gran gusto tener este encuentro hoy en el marco de lo que denominamos el mes por el uso seguro de Internet. En primer lugar, quisiera agradecer muy especialmente a Chicosnet en la persona de Talia, que nos acompaña hoy, y también a cada una de las personas que están conectadas hoy, dedicando su valioso tiempo a este tema, y también a aquellas personas que luego nos verán en diferido por la grabación. Agradecerles porque realmente lo único y lo más nuestro, genuino, es el tiempo. Y el tiempo que le podamos dedicar a esta temática que es realmente muy vívida para nuestros niños, niñas y adolescentes en este tiempo. Para el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes es un compromiso cotidiano desde nuestro plan de acción que ya hace 10 años contempla esta temática de la protección y la promoción en el uso seguro de Internet para niños, niñas y adolescentes. Esa construcción de redes y comunidades protectoras de la infancia y cercanas a los niños, niñas y adolescentes se van tejiendo en alianzas. Y justamente en esta oportunidad, en este ciclo, es esa alianza con Chicosnet la que nos lleva un poco a darle este énfasis y esta tonalidad para este año 2026. Y es la importancia de aportar, como ya lo decía Alejo Torres, en la denominación del encuentro de hoy, en evidencias, datos, información, observaciones que han sido trabajadas por referentes actores institucionales en nuestra región, de diferentes estados, por organizaciones de la sociedad civil, por el aporte de la voz de los niños, niñas y adolescentes también. Entonces, es un círculo virtuoso el que queremos construir con la evidencia, nuestras acciones y por la vigencia de más derechos para niños, niñas y adolescentes. Y también, a su vez, que es un círculo virtuoso, una espiral ascendente. Quisiera que ustedes puedan llevarse esas imágenes, porque a veces las imágenes potencian también nuestro pensamiento y ser parte realmente de ese círculo de protección y también de una espiral ascendente por la que todos los adultos podamos comprometernos hacia mayores niveles de protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces,
quiero dejarles en compañía de nuestros panelistas, contándoles también que van a tener realmente la primicia ustedes de escuchar en primera voz, digamos, a los actores de estos documentos que hoy también estamos presentando a nivel público y que van a estar disponibles también en nuestras redes, tanto de Chicornet como del Instituto. Entonces, siendo fieles a nuestra misión de servir a los estados, a los niños, niñas y adolescentes y a las personas que son sensibles y se comprometen en la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aquí estamos dando apertura a este espacio y ya dejándolos con nuestros panelistas. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, señora directora. Bueno, vamos a continuación a escuchar 3 bloques de exposiciones. Al finalizar cada uno de estos bloques, vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas y después le damos al cierre a este webinar. Entonces, a continuación, nos presentará un informe sobre los entornos digitales a cargo de Alejandra Di Pierro. Ella es licenciada en Servicio Social y egresada de la licenciatura en Sociología. Coordina actualmente el programa de cooperación interamericano para la prevención y erradicación de la explotación sexual, tráfico y trata de niños, niñas, adolescentes de nuestro instituto y tiene más de 10 años de experiencia en la temática. Así que adelante, Alejandra, te escuchamos. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Alejo, por la presentación y gracias al equipo organizador por la convocatoria y el espacio. Como decía Alejo, el objetivo de mi presentación es compartir con ustedes los principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones de un estudio e informe que hicimos el año pasado sobre uno de los riesgos que pueden suceder en el entorno digital, como es la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y particularmente la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Voy a compartir mi pantalla, permiso. Adelante, Alejandra. Bueno, este informe, este estudio, es un informe que nosotros desde el Instituto hacemos por mandato de la Asamblea General de la OEA, que nos mandata a presentar anualmente al Secretario General un informe sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros para combatir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en la región. En el informe del año 2024, una de las principales conclusiones fue justamente la prevalencia del entorno digital como escenario para la explotación sexual. Fue por eso que durante el 2025 quisimos profundizar el conocimiento sobre esta forma particular de manifestación del fenómeno y nos propusimos un informe que tenía como objetivo realizar un relevamiento del estado de situación de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y otras formas de violencia sexual asociadas ocurridas en el entorno digital, y las respuestas que estaban adoptando los estados para abordar este problema en el periodo 2020-2025. Como fuente de información utilizamos información oficial aportada por los estados a través de un formulario de consulta que fue remitido a las autoridades de nuestro consejo directivo y una búsqueda proactiva en Internet de fuentes oficiales a partir de lo referenciado por los estados en sus respuestas. Y aquí es una primera precisión que hay que realizar. Si bien es información oficial presentada por el Estado, la manera en que cada Estado a nivel nacional recoge la información y da respuesta al formulario varía. Si bien la recomendación del INTA es que se involucre a todos los actores que tienen responsabilidades en el tema, no siempre es así. Entonces, debemos tener la precaución y ser honestos en decir que la información recogida puede estar limitada al alcance o a los conocimientos de la institución y o la persona que da respuesta al formulario, pudiendo existir otra información de los países que no esté siendo considerada. Finalmente, el informe contiene información de 11 estados, que fueron los que dieron respuesta a este formulario de consulta, y ustedes pueden ver ahí cuáles son, y alcanzamos con estos 11 estados una representación de todas las subregiones de las Américas. La información fue recogida y sistematizada siguiendo unas categorías de análisis que ahí pueden ver también. La idea de hoy es compartir con ustedes algunos de los principales hallazgos dentro de estas categorías, no todas porque no nos da el tiempo, pero bueno, la invitación obviamente a que puedan acceder al informe completo para acceder a todos los hallazgos a nivel regional, conclusiones y recomendaciones,
y también para que puedan ver la información concreta que cada uno de los estados nos ha reportado en estas distintas líneas de acción. Primero, un breve marco conceptual que fue encuadre también del informe y de la investigación que realizamos. Desde el IN entendemos la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes como la utilización de niñas, niños y adolescentes en actividades eróticas o sexuales a cambio de una retribución que puede recibir el niño, niña, adolescente víctima o terceras personas. Esto significa que, evidentemente, no todas las situaciones de violencia sexual que ocurren en el entorno digital constituyen explotación sexual en los términos que les acabo de presentar, pero sí existen otras formas de violencia sexual que están asociadas a la explotación sexual, bien porque son antesala de situaciones de explotación sexual, o bien porque si bien en origen no es explotación sexual, se convierten en explotación sexual cuando comienza a mediar un intercambio. Entonces nosotros desde el programa decidimos hablar de explotación sexual y otras formas de violencia sexual asociadas para incluir todas estas vulneraciones que ustedes están viendo ahí. Y la otra precisión es que quisimos focalizarnos también en aquellas situaciones ocurridas en el entorno digital. Porque la realidad es que hoy, como en otros órdenes de la vida, casi todas las situaciones de explotación sexual tienen algún vínculo con las tecnologías. Están mediadas en algún momento por las tecnologías, sobre todo en la fase de captación de víctimas. Pero nosotros no queríamos, de esa manera no podíamos focalizarnos porque tendríamos que analizar todas las situaciones de explotación sexual y queríamos focalizarnos justamente en las que ocurren en el entorno digital. Porque esta es una primera apreciación. Las situaciones que ocurren en el entorno digital son, en esencia, facilitadas por la tecnología, pero no todas las situaciones facilitadas por las tecnologías ocurren en el entorno digital. Pueden ocurrir en el entorno físico habitual. Entonces, también la precisión de que nos quisimos focalizar en aquellas situaciones ocurridas en el entorno digital. Algunos de los principales hallazgos que identificamos para hacer un diagnóstico de cómo se estaba expresando el fenómeno en la región, preguntamos a los estados si contaban con información, con datos sobre estos temas, y la constatación es que efectivamente existen distintos sistemas de información a cargo de distintas instituciones que registran según sus competencias. Entonces hay, por ejemplo, sistemas de información administrativa, sistema de información de policía, del sistema judicial. Estos sistemas de información recogen, en algunos casos, las tipologías específicas que les acabo de presentar, y en otros casos las incluyen en categorías conceptuales más amplias como violencia sexual digital o delitos sexuales digitales. Otra cuestión que es necesario tener en cuenta cuando hablamos de la recolección de datos tiene que ver con que los datos específicos sobre las situaciones ocurridas en el entorno digital pueden ser, estar subdeclarados, porque en realidad hay sistemas de registro que no especifican el escenario en el cual tuvo lugar la explotación. Entonces no fueron considerados en esta sistematización. Hechas estas precisiones, los datos ofrecidos por los estados, y que reitero, les invito a revisar en el informe, nos permiten identificar una serie de tendencias de cómo se está expresando el fenómeno a nivel regional. Lo primero es que hubo un incremento de los delitos entre el año 2020 y 2022, coincidente con el periodo de pandemia, y del 2023 en adelante el comportamiento entre los estados varía. En algunos casos continúa la tendencia creciente de denuncias, en otros casos comienza a decrecer. Los delitos más frecuentemente reportados son los asociados al material de abuso sexual y explotación sexual infantil. Las principales víctimas son niñas, aunque la brecha de género en estas formas de violencia en particular y en este escenario es menor que en otros delitos sexuales y en otros espacios. La mayor cantidad de víctimas también tiene entre 13 y 17 años, aunque también en este escenario se registra una particularidad que es la tendencia a que ocurran situaciones de explotación sexual a más temprana edad. WhatsApp, Facebook e Instagram fueron las aplicaciones y redes sociales mayormente identificadas en las situaciones que fueron registradas. Esto es importante tener en cuenta. Después también se constató que existe una brecha entre el número de denuncias y el número de judicializaciones y finalmente condenas, lo que da cuenta evidentemente de una dificultad en la persecución penal de este tipo de delitos. Finalmente, hay una escasa información sobre las personas explotadoras. Solo 2 de los 11 países incluyeron en su reporte información sobre las personas perseguidas penalmente por este tipo de delitos, lo que da cuenta de una invisibilidad de este actor en el análisis del problema y en el abordaje del problema, lo cual es un gran desafío, siendo que las personas explotadoras son un actor clave en la existencia de las situaciones de explotación. En cuanto a la coordinación interinstitucional, nosotros queríamos analizar cómo se abordaban las temáticas de la explotación sexual y otras formas de violencia sexual asociadas, ocurridas en el entorno digital, dentro de las políticas públicas y en los mecanismos de articulación interinstitucional existentes.
teníamos la hipótesis de que no habría espacios y políticas específicas y exclusivas sobre esta temática, entonces queríamos analizar cómo las políticas referidas a explotación sexual incluían la dimensión digital del fenómeno y cómo las políticas referidas a ciudadanía digital incluían la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Entonces, las conclusiones a las que llegamos es que efectivamente no existen políticas ni espacios específicos sobre estos temas, sino que son abordados en el marco de políticas e institucionalidad de promoción y protección de derechos en general, de explotación sexual, otras formas de vulneración de derechos que le incluyen, como las violencias o la trata de personas, o la ciberseguridad. Esta es una realidad que tiene sentido en el marco de múltiples temáticas interrelacionadas y una escasez de recursos que enfrentan los estados. Sin embargo, se enfrentan ciertos riesgos que también pudimos documentar en el informe. En primer lugar, que es cuando un espacio o una política aborda muchas temáticas simultáneamente, se pierde o se desconoce la especificidad de cada una de las temáticas. Otro riesgo es que las temáticas quedan en el marco de las competencias institucionales, pero sin acciones concretas. Y esto lo visualizamos tanto en los espacios de articulación como en el propio texto de las políticas públicas. Consultados sobre los espacios, los estados nos informaron qué espacios de articulación existen, pero consultados sobre las acciones concretas que esos espacios estaban impulsando, no todos los estados tenían información que reportar. De la misma manera, en las políticas públicas, casi todos los textos incluyen una referencia al entorno digital, porque lo reconocen como un espacio habitual de desarrollo de niñas, niños y adolescentes, pero si analizábamos las actividades o los indicadores, eran muy pocos los que incluían actividades e indicadores referidos específicamente a este tema. Y otro problema que se constató es que en las políticas y en los espacios que no refieren exclusivamente a niñas, niños y adolescentes, existe una tendencia a que se invisibilice este grupo etario y que no se incluya la perspectiva de derechos en la toma de decisiones, en el diseño de políticas. Otro elemento a destacar tiene que ver con la cooperación con el sector privado. Como nosotros preguntábamos a los estados, quisimos consultar sobre el rol de los estados como garantes últimos en el seguimiento de la actividad del sector privado en este tema. Entonces lo que vimos es que en casi todos los estados existían normas nacionales que determinan obligaciones para los proveedores de servicios tecnológicos, pero a pesar de que existe la norma, su aplicación es débil, no existe consecuencias por el incumplimiento de sus obligaciones, y además se reporta una falta de cooperación en el sector. Cuando analizábamos el acceso a la justicia, uno de los principales obstáculos reportados por los estados era justamente la falta de cooperación del sector privado en las investigaciones. En materia de prevención, y voy a ir rápido por el tiempo, nosotros quisimos, existen múltiples campañas de prevención que abordan la temática, entonces quisimos trascender esas campañas que ya habíamos recogido en el informe del 2024 y preguntar por una estrategia particular que desde el IN considerábamos importante, que era la inclusión de estas temáticas en la currícula educativa de educación primaria y secundaria y la formación de docentes y padres en estas temáticas. Lo que descubrimos es que el tema es abordado de alguna manera en el contexto educativo, aunque todavía no es una práctica recurrente la inclusión de estas temáticas en las currículas formalmente y traducidas en objetivos de aprendizaje específicos. Sí se trabaja en el contexto educativo o con la comunidad educativa, pero no necesariamente se ha avanzado en la inclusión formal de los contenidos. Por otra parte, en cuanto a la formación para docentes y familias, en general no hay tampoco actividades de formación formalmente constituidas como tal, sí hay actividades de sensibilización y sí existen diversas herramientas, campañas, guías que están destinados a ofrecer consejos a padres, madres y docentes para acompañar a los niños en el uso de las tecnologías. Finalmente, otro elemento que quería destacar tiene que ver con la atención de las víctimas, porque este es otro de los grandes desafíos que están enfrentando los estados. Este es un tema relativamente reciente, entonces hay poca experiencia de atención especializada a niñas, niños, adolescentes víctimas de esta forma particular de violencia. La explotación sexual y la violencia sexual que ocurre en el entorno digital tiene características y dinámicas particulares que generan un impacto singular en la víctima, y esta singularidad tiene que ser tenida en cuenta en las estrategias de atención. Lo que está sucediendo hoy es que las orientaciones o los lineamientos técnicos de los servicios y programas, que además no necesariamente son especializados ni siquiera en explotación sexual, estas orientaciones y estos lineamientos técnicos no incluyen la dimensión digital del fenómeno
o lo hacen de forma contextual, es decir, reconociéndolo como un espacio en el que puede suceder, pero no con indicaciones claras respecto de la intervención. Y las disposiciones de los protocolos existentes actualmente no necesariamente se adecúan a las características de la violencia ocurrida en este entorno. Un ejemplo claro son, por ejemplo, los protocolos de salud, que disponen que ante un caso de violencia sexual se hace una revisión médica para el control y la toma de muestras. Esto no necesariamente es aplicable a situaciones de violencia sexual que ocurren en el entorno digital, o al menos no cuando se detectan las situaciones. Entonces, es necesario revisar estos mecanismos para mejorar la atención. Con estos hallazgos y muchos otros que no puedo compartir porque tenemos solamente 15 minutos para la exposición, el informe termina como un conjunto de recomendaciones, que son acciones bien concretas que el IN recomienda justamente para que los estados puedan ir avanzando en fortalecer su respuesta frente a este problema. Por un lado, promover la instalación de mecanismos que conecten los distintos sistemas de información. Lo que sucede es que los sistemas de información no necesariamente dialogan entre sí, entonces puede haber situaciones que están registradas en distintos sistemas de distinta manera, y como no dialogan, no se puede hacer una trazabilidad de los casos. La recomendación es instalar mecanismos que permitan hacer dialogar estos sistemas, e incluir también en los sistemas de información lo que les decía respecto de una variable que dé cuenta del espacio o el medio donde ocurre la situación, y datos sobre las personas explotadoras, en tanto actores claves en la explotación. Instaurar e implementar un proceso periódico de monitoreo de los temas y las líneas de trabajo concretas, para que no suceda lo que documentamos, que es que si bien está en el marco de las competencias, no hay acciones concretas en el tema. Armonizar las políticas públicas, todas las políticas que tienen alguna referencia a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, independientemente del tipo de política que sea, deberían estar armonizadas o dialogar en ese punto, e incorporar la perspectiva de derechos de la niñez en las agendas de transformación digital y ciberseguridad. Para esto es súper importante reforzar el diálogo intersectorial, en este caso especialmente entre los órganos de protección de infancia y los actores vinculados a las tecnologías y la protección de datos, que tienen saberes diferentes, pero saberes complementarios y necesarios en ese diálogo para esta respuesta. Reforzar también el rol del Estado frente al sector privado como garante último de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Reforzar el rol del sector educativo como agente de prevención, dado su alcance a niñas, niños y adolescentes y a las familias. Esto es una invitación a institucionalizar la educación digital, ya sea en contenidos curriculares o extracurriculares, pero que esta institucionalización se dé de forma homogénea en todos los centros educativos. En cuanto a persecución penal del delito, que no lo podía señalar antes, pero bueno, avanzar hacia la regulación normativa específica de estas distintas modalidades de violencia. Implementar estrategias de difusión de los mecanismos de reporte o mecanismos de denuncia que existen, y esto también es importante señalar. Todos los estados cuentan con numerosos mecanismos de reporte y denuncia, pero no necesariamente son conocidos por la población y tampoco son accesibles para niñas, niños y adolescentes. Entonces, la otra recomendación es adecuar o adaptar estos mecanismos para que sean accesibles para el conjunto de la población y para niñas, niños y adolescentes en particular. Fortalecer también las capacidades de las unidades especializadas de investigación y persecución del delito. Lo que les decía al final, generar conocimiento sobre la atención a víctimas concretos para avanzar hacia la construcción de lineamientos específicos de atención diferenciada que tengan en cuenta el efecto particular que esta forma particular de violencia tiene sobre las víctimas, y promover la participación de niñas, niños y adolescentes en el análisis del problema y la definición de acción. Lo que constatamos en este aspecto es que los estados que tienen algún nivel de promoción de participación se quedan en el nivel de consulta. Entonces la propuesta es avanzar desde la consulta hacia su incidencia en la definición de las acciones. Disculpen la corrida, les invito a leer el informe completo y acceder allí a toda la información. Muchas gracias por la escucha. Muchísimas gracias, Alejandra. Hemos recibido a través de los formularios, cuando se escribieron, varias de las preguntas que creo que han sido bastante respondidas con la presentación de Alejandra, que tenían que ver con la toma de decisiones, los roles que tiene la empresa, los estados. Creo que eso lo hemos abordado y se encuentra en el informe. Dentro de las preguntas actuales, vamos a leer en el chat una pregunta de Claudia, que es un comentario. Dice: los mecanismos son ágiles a la hora de tener una denuncia sobre la explotación sexual de niñas
o niñas y adolescentes. Es una afirmación o una pregunta. Eh, ¿Querés responder, Sí. Alejandra? Sí, no sé si una pregunta o una afirmación, pero aprovecho el espacio para explicarles lo que vimos en el informe respecto a eso, que es que efectivamente todos los estados tienen diversos mecanismos, algunos de índole administrativo, por ejemplo, las líneas de reporte que existen, y otros mecanismos ya de denuncia, propiamente tal, en policía, en fiscalía o en sistema judicial. Y todos estos distintos mecanismos cuentan con canales de comunicación diversificados. Ahora no todo es presencial sí, presencial, también hay en línea, por WhatsApp, por apps. Entonces hay como una diversificación también de los canales para que sean más accesibles. Hay varias dificultades que igualmente presentan. En general, estos mecanismos de reporte o de denuncia reciben toda clase de reportes o de denuncias de todas las vulneraciones de derechos. Entonces, uno de los desafíos que se identifica es muchas veces la falta de conocimiento especializado para recibir una denuncia de índole sexual, en el caso de niñas, niños o adolescentes. Los mecanismos de reporte más específicos sobre este tema son los que se conocen como líneas de reporte, que son líneas disponibles en Internet, gestionadas en general por organizaciones de sociedad civil, que permiten recibir denuncias o reportes, la palabra es reporte porque no constituye una denuncia formalmente como tal, de situaciones de vulneración de derechos que se registran en Internet, o de imágenes o de contenidos que puedan ser vulneratoria de los derechos de niñas, niños o adolescentes. Esas son las más específicas vinculadas a la explotación sexual. Existen numerosas, están referenciadas también en el informe y tenemos una nota temática en el IN referido a eso, que son canales que todo el mundo, cualquier persona puede acceder para reportar una situación, aunque la línea no sea de tu país, lo podés reportar en esas líneas porque las líneas se comunican entre sí e envían la información a la que corresponde. Muchas gracias, Alejandra. Acá Rocío Valdés dice excelente informe, acordamos con ello. Y una pregunta más de César Vargas, y ya pasamos al otro bloque. Dice qué responsabilidades diferenciadas tiene familia, Estado, escuelas y plataformas tecnológicas en la gestión de los riesgos digitales. Creo que eso también lo vimos un poco en el informe también. Sí, es que en realidad tenemos que partir de que todos son cogarantes de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces todos tienen responsabilidades. Algo que a mí me gusta mucho señalar es que si bien muchas veces las acciones del sector privado inician por iniciativas de responsabilidad social empresarial, es importante también trascender eso para que el propio sector privado pueda asumir su rol como garante de derecho y obligado en tal sentido a respetar los derechos. Las familias también son garantes de los derechos del niño y tienen como misión acompañar a los niños, niñas, adolescentes en el uso respetuoso y seguro de las tecnologías de la información. Pero bueno, los estados siempre tienen la responsabilidad última, son los garantes de derecho, entonces tienen la obligación de controlar que los otros garantes estén ejerciendo su rol, acompañar sin criminalizar sobre todo a las familias para que puedan ser garantes de derechos y bueno, y monitorear la acción del sector privado para que esta vez se cumpla. Excelente, Alejandra. Muchísimas gracias por la síntesis del informe y la síntesis de las respuestas a las preguntas. Bueno, Muchas gracias. a ti. El próximo bloque lo va a dirigir Talia Zulevitz. Ella es de Chicosnet. Es líder de proyectos en Chicosnet, donde impulsa iniciativas educativas orientadas a fortalecer la ciudadanía digital, promover la participación protagónica de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los entornos digitales. Así que adelante, Talia, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejo. Voy a compartir también pantalla. Adelante. Bueno, cambiamos un poco de tema, también súper relacionado a todos estos riesgos que pueden afectar a los chicos y a las chicas en entornos digitales, pero pasamos a hablar del bienestar digital y la salud mental a partir de lo que ellos mismos expresan, ¿no? Bueno, yo formo parte de chicos.net, que es una organización que viene trabajando hace 28 años por los derechos de chicos y chicas en entornos digitales y vamos a hablar de este tema a partir de uno de nuestros proyectos que se llama Concurso Zoom a tus derechos, que es una iniciativa que impulsamos junto a Save the Children ya hace 8 años que convoca a niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años de América Latina y el Caribe a expresar sus opiniones y demandas sobre distintos temas que les afectan
¿Cómo lo hacen? A través del arte y las tecnologías. Los impulsamos. En estas 8 ediciones que realizamos este concurso se abordaron distintos temas. Siempre buscamos temas que sean del interés de los niños, niñas y de los adolescentes, que sean temas que estén en agenda, que estén generando preocupación. Y bueno, el tema, eso, de la edición del año pasado fue el bienestar digital. Pero hemos abordado un montón de otros temas como niñez migrante, cambio climático, otros riesgos en entornos digitales. Y bueno, y en todos estos 8 años ya hemos recibido más de 3.100 contenidos de los participantes y participaron más de 12.000 niños, niñas y adolescentes. Esta iniciativa la impulsamos estos 8 años junto a un montón de otras organizaciones, entre ellas también el Instituto Interamericano del Niño y bueno, y organizaciones en distintos países de la región, porque al ser una propuesta regional necesitamos, ¿no? El apoyo y el impulso de organizaciones en distintos países y también organizaciones regionales. Y bueno, ¿de qué se trató la última edición? La edición del año pasado, impulsamos un desafío de la desconexión hacia los chicos. ¿Qué se trataba esto? Les propusimos que puedan pasar 24 horas sin pantallas con el objetivo de reflexionar, ver qué les pasaba con todo esto y a partir de esa experiencia armar sus contenidos creativos para participar del concurso. Cuando me refiero a contenidos creativos, ¿qué son? Videos, ilustraciones, podcast, memes y una categoría que sumamos el año pasado que es también contenidos realizados con inteligencia artificial. Entonces, esto, tienen que trabajar sobre el tema, pensarlo, reflexionarlo a partir de este desafío. También se impulsa a que conversen con sus compañeros, con sus docentes, con sus familias y a partir de eso hacer estos contenidos, que es el insumo principal que usamos para realizar esta investigación que voy a presentar. Y bueno, ¿y por qué estas 24 horas sin pantallas? Nos pareció que era necesario proponerles como hacer una pausa, pensar y exponerse a algo diferente a lo que hacían todos los días, pensando que la pausa puede generar como esta reflexión, ¿no? Y bueno, antes de meternos con los hallazgos del informe, quería traerles algunas de las producciones que presentaron, ¿no? Estos son algunos memes, bueno, de un grupo de Argentina y de una adolescente de Colombia. Les dejo ahí un segundito para que lo vean. Después también tenemos ilustraciones, algunas ilustraciones digitales, algunas ilustraciones hechas a mano de Megan de Bolivia y un grupo también de Argentina. Pensemos que recibimos esto, como 1.100 producciones, ¿no? Esta es una selección. Y después también quiero compartirles un video breve de un grupo de Colombia. Dura 2 minutitos, así que lo paso si les parece, para después ponernos a ver los hallazgos del informe. Me avisan si se escucha bien. National Geographic presenta especies que habitan en el territorio del colegio Ciudad de Pasto. Con la aparición de los celulares, el ecosistema cambió radicalmente y ahora cada una de estas especies, una vez adaptadas a la tecnología, ya no pueden vivir sin ella. Atención, señoritas y jóvenes estudiantes, se les informa que a partir de mañana ya no podrán ingresar celulares a nuestra institución. ¿Entendieron? Entonces surgió esta primera especie llamada Feminus whatsappus. Ella habla todo el día pero sin celular y sin compañía. Luego está el Hominidus nostalgicus, que encuentra en la basura cualquier objeto que le recuerda sus horas felices de cómo jugaba en su celular. No muy lejos de ahí, observamos a la Feminus instagramus. Ella imagina que aún tiene su celular y que puede subir fotos a sus historias de Instagram. Y como no mencionar al Tiktokus trendus, una especie invasora de todos los ecosistemas digitales. En días posteriores, las especies fueron evolucionando. ¿Tú quién eres? Creo que somos compañeros de salón. Ah, Aunque a otros les costó más trabajo,
poco a poco fueron cambiando. ¿Qué? ¿Y ahora qué hago con esto? Es importante socializar personalmente con tus amigos y debes controlar el uso del celular en clase porque de eso depende tu aprendizaje. Es importante establecer un horario para el uso del celular. Controla el tiempo que pasas frente a pantallas y dispositivos. Bueno, después les voy a compartir la página del concurso Zoom, que hay un montón de otros contenidos para escuchar y ver qué dijeron chicos y chicas, ¿no? Ahí vuelvo a la presentación. Bueno, y el concurso en 2025 les comentaba, más de 1.100 producciones recibidas, casi 4.000 niños, niñas y adolescentes participantes de 12 países distintos y en estos distintos formatos, que lo que buscan es eso. A algunos chicos les gusta actuar, les gusta hablar a cámara, otros chicos se sienten más cómodos dibujando, hablando en un podcast sin mostrarse, sin mostrar las caras, entonces como dar como un abanico de distintas posibilidades para que puedan expresarse, ¿no? Y a, a partir de todo, de los contenidos, de lo que recibimos, realizamos un análisis que tiene una parte cuantitativa y una parte cualitativa, que es la que voy a presentar ahora, que nos basamos en 40 de las producciones y analizamos, bueno, qué es lo que están diciendo chicos y chicas del bienestar digital, de la salud mental, cómo vivieron esta experiencia. Y les traigo 4 hallazgos eh, de lo que vimos en sus producciones, ¿no? Primero, esta palabra, el equilibrio, aparece como una clave para el bienestar digital, Eh, ya que consideran que el bienestar no tiene que ver con dejar de usar el celular, sino con poder regular el tiempo y con ser más conscientes de cómo se lo usa y para qué se lo usa. Después, en los chicos predomina una mirada crítica, muy crítica de su propio uso, pero no es fatalista. Reconocen riesgos, pero también reconocen todas las oportunidades que les brinda estar en los entornos digitales, como para crear, para aprender, para conectarse, para informarse. Y después esto es muy interesante que el bienestar no aparece como un estado fijo, sino como un proceso de aprendizaje continuo y de reflexión constante, ¿no? Y acá les leo 2 frases de lo que decían algunos de los contenidos. Un adolescente de Colombia dice, no se trata de cerrar las redes, sino de preguntarse por qué entro, qué estoy buscando y seguir a personas que me aporten. Y no es necesario sacar completamente las pantallas de nuestra vida, solo aprender a usarlas de manera responsable y creativa. Se evidencia, ¿no?, que todo el uso de pantallas no es lo mismo, que cuando estamos en los entornos digitales hay distintas actividades, como que depende mucho el uso que hacemos de ellas también, ¿no? No solo el tiempo. Después, otro hallazgo tiene que ver con las diferencias entre lo que desean y lo que realmente es posible, ya que se percibe una tensión, ¿no?, entre lo que creen que ellos deberían hacer con las pantallas, pero lo que realmente pueden hacer, ya que les resulta muy difícil desconectarse aún cuando saben que sería lo más saludable. Y el celular aparece como una distracción en distintos momentos, al estudiar, al compartir tiempo en familia, en la escuela, y también aparece esta sensación de pérdida del control, que quizás lo toman por un segundo y se quedan media hora viendo videos, como esta distracción. Y esta frase de un video de un niño de Argentina dice, los minutos, las horas, los días, la vida pasa y él me quita demasiado tiempo. Se queda personificado, ¿no? Como también la figura del celular. Después, bueno, algo que tiene que ver con el ciclo del desafío, qué pasa en estas 24 horas, la verdad que los hace transitar por distintas etapas. Primero, vemos mucha resistencia, incluso en algunos enojos, mucho estas frases de no creo que lo pueda hacer, pero después, a medida que avanza el día, se van adaptando y la mayoría termina reconociendo beneficios, ¿no?, al haberse desconectado. Y después, bueno, esto es interesante, que con el correr del tiempo se valora la posibilidad de reconectarse
Primero con los vínculos, con la familia, aparecen mucho mencionadas a las abuelas que van a visitar a las abuelas en este día de desconexión, después con las amistades, que siempre están presentes las amistades, pero quizás no tanto aparece cara a cara, ¿no? Como no sé, a través de jugar por los entornos digitales, de hablar por ahí, y después también, bueno, nuevos hobbies y también es muy mencionada la naturaleza. Entonces, reconocen así, salir al aire libre, jugar, conversar cara a cara como fuentes de bienestar también. Y es un adolescente de México, en su video dice, me empecé a sentir diferente, dibujé, salí a caminar, toqué instrumentos. Como reaparecen cosas que quizás se le dedicaba mucho tiempo al uso del celular y estaban un poco relegadas, ¿no? Y después, este último punto de que observamos una mirada muy individual sobre el tema del bienestar digital. En la mayoría de las producciones aparece como si fuera una responsabilidad personal, centradas en su fuerza de voluntad o en estrategias individuales para usar menos el celular, que lo que tienen estas estrategias individuales es que son muy complejas y muchas veces no terminan de funcionar. Aparece muy mencionado, por ejemplo, que ponen timer en las redes sociales, que les avise cuando ya la usaron 1 hora, cuando ya las usaron 2 horas, pero lo que tiene esto es que igual es como muy difícil de controlar, ¿no? Ponen simplemente, sacan, cierran el recordatorio y lo siguen usando. Y observamos en las producciones que cuesta mucho reconocer que existen otros actores que también son responsables de su bienestar y tampoco se detecta mucho una problematización colectiva o social más grande del uso del celular, ¿no? Esto es en la mayoría de las producciones, en algunas pocas aparece, pero no es en la mayoría. Acá una frase sobre esto de un adolescente de Colombia que dice, no dejes que el tiempo te controle, tú controla el tiempo y verás las cosas maravillosas que puedas lograr. Desconecta y vive. También referenciando esto a lo que los chicos pueden hacer ellos mismos por su bienestar, ¿no? Lo que tiene bueno, cuando ellos se presentan al concurso tienen que también enviar su producción, pero también llenar un formulario en el que se les piden distintos datos y en este formulario les pedimos que escriban concretamente por sus pedidos y demandas a los gobiernos, las empresas, las familias y las escuelas. Y cuando hacen esto sí aparecen un montón de ideas y esta responsabilidad y obligación que tienen por protegerlos, ¿no? Pero que es esto, algo que no aparecía orgánicamente sino en las producciones. Y a partir de lo que pusieron en el formulario, en estas preguntas, hicimos una síntesis muy breve de lo que le piden a cada agente, ¿no? Y bueno, a los estados les piden implementar políticas, campañas y espacios seguros para cuidar la salud mental y el uso responsable de tecnología. También garantizar apoyo psicológico gratuito y promover leyes que protejan los datos personales y garanticen el bienestar digital. Al sector privado le solicitan diseñar aplicaciones y plataformas menos adictivas, más seguras, con la privacidad protegida y con recordatorios de descanso y funciones que fomenten el bienestar. A las escuelas les piden integrar en el currículo y capacitar a docentes en ciudadanía digital y también contar con espacios de diálogo y actividades recreativas que permitan la desconexión de las pantallas. Y por último, las familias le piden que fomenten más la comunicación, el acompañamiento, los límites saludables y el tiempo de calidad sin dispositivos. Y esto es muy interesante y también aparece mucho en las producciones, que los propios adultos también les piden que ellos den el ejemplo, ¿no? Del uso responsable de la tecnología. Y bueno, con todas estas demandas vemos que hay un pedido de acompañamiento, de cuidado y atención, una demanda visible al mundo adulto para acompañar con mayor presencia la vida digital y el cuidado de la salud mental. Bueno, todos estos hallazgos, estos pedidos muy sintetizados y también toda una sección de qué le aconsejan a sus pares está en este informe, que bueno, ahí tienen el QR y también lo vamos a mandar ahí por el chat para conocer en detalle y ver también eso, todas estas producciones que súper interesantes de lo que dicen, lo que piden y bueno, nuestra responsabilidad, ¿no? De realmente escuchar lo que están solicitando, sus ideas, sus necesidades para poder acompañarlos y acompañarlas. Y bueno, y acá por último está la página del concurso
Y también la web de chicos.net si quieren conocer que tenemos muchos otros proyectos también para acompañar la vida digital. Muchas gracias, Talia. No sé si podés poner la anterior, así le damos tiempo a la gente que pueda Sí. escanear el código QR. Impresionante la cantidad de proyectos, el informe, la cantidad de niños que participaron y sobre todo la calidad y profundidad de las producciones. La verdad que impresionante. Tenemos una pregunta aquí en el chat que tiene que ver con una que también nos hicieron en los formularios de registro que dice el uso excesivo del celular, esto la escribe Claudia Moreno, el uso excesivo del celular dificulta el rendimiento escolar y la del formulario que habla un poco del el equilibrio entre el derecho a la protección y el derecho al acceso a la información, ¿no? Todo referido al uso. ¿Querés comentarnos algo sobre este Sí. tema? Bueno, evidencia concreta y directa que pruebe que el uso del celular dificulta la calidad de aprendizaje escolar. En este momento no tengo uno concreto para citar, pero sí podemos pensar quizás, bueno, con lo que vemos más desde el acompañamiento y puedo mencionar lo que sí escucho de lo que dicen los y las docentes y lo que dicen las familias, ¿no? ChicosNet tiene, este proyecto es un ejemplo que trabajamos directamente con los chicos, pero después mucho taller, mucha capacitación, mucho material destinado a las familias, a los docentes, así que es como que estamos ahí en el día a día de lo que pasa también en las escuelas y sin duda es algo que traen quienes acompañan a los chicos en su día a día, que el celular aparece como una distracción importante, ¿no? Pero tampoco podemos negar como todos los beneficios y que el celular también nos acerca a una fuente enorme de conocimiento. Ahí tenemos un desafío muy grande, que es cómo los acompañamos, bueno, los docentes y las familias desde nuestras casas, desde la escuela y después los estados desde las políticas públicas, para que puedan, como en este mundo tan grande que es Internet, hacer un uso que realmente les haga un aporte. Eh, y que deje el celular de ser una distracción, que si incluso vemos nuestra experiencia personal como personas adultas, también vamos a ver que en un montón de momentos nos sentimos distraídos por el celular, pero que a la vez nos permite trabajar, nos permite estudiar, nos permite informarnos. Así que ahí es un equilibrio y un desafío, ¿no? Para el que no hay todavía, no tengo una respuesta, pero sí creo que es fomentar eso, cómo acompañamos para que puedan sacarle el máximo provecho a las tecnologías. Y después la segunda pregunta tenía que ver con la privacidad y el acceso a la información. Y el equilibrio entre proteger y dejar el derecho a que las niñas y los niños se informen, ¿no? Creo que Bueno, también también creo que son preguntas como que están muy en discusión y en agenda, ¿no? Que quizás no tenemos una respuesta concreta y sin duda en el entorno digital es esto, que hay un montón de riesgos, todo lo que comentaba también Alejandra antes, pero a la vez hay un montón de derechos que están en la Observación General 25 que también tienen los chicos y las chicas y también tenemos que garantizarlos y garantizar su acceso, ¿no? a estos espacios. Eh, bueno, exigiéndole a las plataformas el tema de la privacidad es un tema complejo, no sabemos, no son públicas la mayoría de las veces cómo funcionan los algoritmos, qué datos se recogen de nosotros, que es una exigencia que tenemos que hacer desde la sociedad civil para que esta información sea pública eh, y sea mucho más clara, ¿no? Pero a la vez eso, como creemos realmente que es un derecho que los chicos puedan acceder a dispositivos y a Internet y puedan acceder a esta información. Siempre también la ciudadanía digital, la alfabetización digital es el punto fundamental de cómo nos acercamos a este contenido, como cómo nos acercamos a todo lo que hay en Internet, haciendo esta selección y este uso como más activo para poder sacarle provecho. muchísimas gracias, Talia. Creo que la pregunta y los hallazgos del informe demuestran la complejidad, ¿no? de la respuesta. Entonces, este,
Acá, bueno, llegó una pregunta de último momento. ¿Cómo garantizar, César Vargas, cómo garantizar que la voz de niñas, niños y adolescentes incida en las políticas digitales que les afectan? Por ahí no sé si es para ti esta pregunta, pero si querés, un minutito y ya para seguir y ser fieles al tiempo. Sí, ahí invito también a ustedes si quieren responder, pero creo que es como informes como este, como los que hace el instituto, que siempre recogen también la voz de los chicos y las chicas, es fundamental que desde nuestras organizaciones hacer esta incidencia, no desde nuestras oficinas, entre nuestros equipos, entre nosotros, sino siempre tratar de involucrar la voz de los chicos y las chicas, que realmente siempre cuando los escuchás surgen distintos abordajes, otras perspectivas, otras miradas a lo que uno veía quizás como un problema, como una problemática, ¿no? Eh, pero bueno, ahí si quiere Sí. sumar, Tere, Alejandra, María Julia. Muchísimas gracias. Creo que ahí en el próximo bloque podemos ver un poco y responder. Eh, Vamos a iniciar el tercer bloque, el bloque final de este webinar. Vamos a abordar un poco las herramientas y cómo el Instituto Interamericano trabaja el tema y un poco también el decálogo, que es una herramienta concreta para aplicar en territorio. Para ello se va a referir a los presentes, bueno, Teresita Polete Ayondo. Ella es magíster en Derechos de Infancia y Políticas Públicas de la Universidad de la República, la UDELAR, y bueno, actualmente coordina el programa de cooperación interamericano para el uso seguro de Internet, una colega que vamos a escuchar atentamente. Adelante, Teresita, un placer. Gracias, Alejo. Creo que sí, espero que con algo de la presentación pueda unir un poco el tronco común que vienen ya presentando Ale e Italia. Voy a compartir pantalla. Denme un segundo. Sí, adelante, Tere, compartir la pantalla, tranquila, te esperamos. Bien, bueno, arranco entonces. Muchas gracias. Quiero comenzar igual con una pregunta que están leyendo todos y todas en la diapositiva, porque creo que para arrancar con estos temas, antes de presentar los documentos, hay que hacer una diferencia sustancial, porque realmente existe una diferencia abismal entre diseñar con prevención y reaccionar con urgencia, que es un poco lo que ya veníamos conversando. Los datos que los propios países han compartido en los conversatorios de políticas públicas o CPP, son los lugares donde se nutren los dos documentos que les voy a presentar hoy, son contundentes. Estamos viendo edades de acceso cada vez más tempranas, altos porcentajes de violencia en línea y una preocupante falta de supervisión adulta. Y estas, si bien son cifras que nos alertan, también son cifras que sobre todo nos deberían orientar a nosotros, a todos los presentes también. Esta realidad nos sitúa ante una responsabilidad que es tanto ética como técnica y que es ineludible, porque no podemos darnos el lujo de legislar sin evidencia, que es un poco el título de lo que nos convoca hoy, ni de proteger sin escuchar, que tenía que ver con un poco las preguntas del público, porque la improvisación en el entorno digital tiene costos reales inmedibles en la salud mental, en la privacidad, en el desarrollo integral de las infancias y las adolescencias. Entonces, hoy vengo a presentarles dos instrumentos construidos desde el Programa Interamericano de Cooperación para el Uso Seguro de Internet del INOEA, justamente para combatir de alguna manera esta improvisación, junto también obviamente con lo que nos presenta Chicos Net, todo el acervo que ya estamos acumulando, que es importante que la gente se dé el tiempo de descargar y de leer. El primero es el estado de situación, los que vengo a presentar yo, ¿no? El estado de situación sobre legislación y políticas públicas, el aporte 2025, y el decálogo para el uso responsable y seguro de Internet en su volumen 3. Antes de arrancar a hablar de qué van estos textos, quiero agradecer de manera muy especial, y ojalá estén hoy escuchándonos, a cada equipo técnico de los países que participaron en nuestros conversatorios o CPP, porque gracias a ellos, a que compartieron generosamente sus marcos normativos, sus aciertos, sus desafíos, estamos hoy acá presentando estos dos documentos. Sin ese trabajo sostenido y sin su compromiso con el diálogo colectivo, estos documentos no existirían. Entonces, antes de arrancar, obviamente, a todos mis colegas del CPP, mi más sincero reconocimiento y agradecimiento, porque ambos documentos son fruto de un camino de cooperación regional que comenzó en el 2023 y que hoy nos permite contar con una fotografía regional nítida y una caja de herramientas prácticas para seguir avanzando. Pero acá la idea no es solo venir a mirar desde el retrovisor.
Hoy estamos frente a dos documentos que son una plataforma, un proceso más ambicioso, que es el camino hacia el 2027, que es el año centenario del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente. Y esperamos que también este trabajo que venimos haciendo en los CPP nos impulse hacia una declaración regional que aspiramos que sea el legado del CPP de esta década de cooperación interamericana. Bueno, entonces ya arrancando con lo que nos convoca, el estado de situación sobre legislación y políticas públicas es un informe construido por y para los estados, que sistematiza los avances normativos y programas que los propios países han compartido en el CPP, y como ya les decía, es una fotografía regional hecha por pares, con aciertos y desafíos compartidos. Digo esto porque al momento de leerlo se van a dar cuenta que, a diferencia del decálogo, el lenguaje es distinto, por eso está hecho por y para pares con un alcance más técnico. Y bueno, ¿qué nos dice esta edición? Primero, que estamos avanzando hacia un cambio de paradigma, hacia una ciudadanía digital más concreta, porque podemos ver a través de los aportes de los estados que la región ya no aborda necesariamente el ciberacoso, el grooming, por dar ejemplos, como problemas aislados de seguridad. Estamos viendo que ya hay más enfoques integrales que vinculan esto con la educación digital, con la protección de datos, con la participación infantil y el bienestar emocional. La segunda cosa que podemos ver al leer este estado de situación es una madurez normativa que va creciendo, porque vemos de los 11 países que participaron, un avance hacia leyes de protección de datos de segunda generación con capítulos específicos hacia la infancia, mientras otros están fortaleciendo sus códigos penales o incorporando la perspectiva de niñez en políticas de ciberseguridad o inteligencia artificial. Tercero, estamos viendo un avance, un impulso también desde los estados para avanzar hacia la corresponsabilidad explícita. Los marcos normativos involucran a la familia, a los estados, al sector privado, a la escuela y a la sociedad en su conjunto. Y este enfoque es clave para construir ecosistemas digitales verdaderamente protectores. Y cuarto, el informe también identifica desafíos persistentes que nos interpelan como región. La brecha digital no solo de acceso, sino de uso significativo, la urgencia de fortalecer competencias digitales en los adultos, la necesidad de actualizar marcos legales al ritmo de los cambios tecnológicos y la carencia de sistemas de monitoreo que midan el impacto real de las políticas. Estos desafíos, a nuestro parecer, son una agenda de trabajo compartida y el valor de tenerlos identificados y validados regionalmente en este documento es que podemos abordarlo de manera colaborativa, con evidencia propia y con el horizonte puesto en políticas que realmente transformen realidades. Si el estado de situación, que es lo que les hice un paneo muy general, porque la idea es que por favor lo descarguen y lo lean, si el estado de situación es la evidencia del qué, el decálogo, en su volumen 3, es nuestra propuesta para el cómo. Esta tercera edición, que fue publicada ahora, en febrero del 2026, no es una actualización de las ediciones anteriores, es la consolidación del trabajo colaborativo de 11 países que nos han compartido generosamente sus recursos, sus aprendizajes y sus herramientas. ¿Y qué van a encontrar en este decálogo? Lo primero, obviamente, el decálogo propiamente tal, los 10 principios que orientan el uso responsable y seguro de Internet, formulados como llamados a la acción, pensados con y para las propias infancias, desde identificar y manejar contenidos, equilibrar el tiempo en pantalla, hasta, por ejemplo, cultivar la empatía digital para construir entornos que sean inclusivos y respetuosos. Pero el corazón del documento es lo que nosotros llamamos en este decálogo la caja de herramientas, que viene a ser una sección que sistematiza país por país los recursos concretos que las instituciones ponen a disposición a la ciudadanía. Y nosotros lo que hicimos fue organizar estos recursos en 10 categorías que, a nuestro juicio, permiten una navegación clara y útil. Por ejemplo, mecanismos de reporte y atención de casos, programas de educación digital, políticas y regulaciones de protección, etc. O sea, en síntesis, el decálogo en su volumen 3 creemos y defendemos la idea de que es una herramienta viva, construida colectivamente, que pone al alcance de la región lo que funciona, lo que hemos aprendido hasta el momento y lo que podemos replicar. Porque proteger las infancias en el entorno digital no se hace con recetas, sino con redes. Esa es nuestra forma de ver
el trabajo desde el instituto y con nuestros colegas, obviamente. Y esta es nuestra red de recursos, experiencia y compromisos compartidos que queremos poner a disposición de la ciudadanía y de las personas que nos estén viendo hoy. A ver, bien. ¿Qué nos dice esta caja de herramientas sobre la región a grandes rasgos, ¿no? Nos dice que América Latina está construyendo respuestas concretas, diversas y articuladas. Encontramos líneas de ayuda específicas para niños, niñas y adolescentes, fiscalías especializadas en cibercrimen, unidades de protección a víctimas, protocolos institucionales, programas de educación digital que alcanzan a miles de escuelas, alianzas público-privadas que amplifican también el impacto de políticas públicas. Pero, por sobre todo, encontramos esta convicción compartida que nos une en este trabajo, que es que la seguridad digital se logra con procesos participativos que empoderen a las comunidades. El decálogo, entonces, quiero que se queden con la idea de que recoge el saber hacer de los equipos técnicos de la región y lo que buscamos es poner ese saber hacer a disposición de todas y todos, en un formato que sea lo más práctico posible, accesible y orientado a la acción. Es una invitación concreta lo que estoy haciendo hoy presentándole estos dos documentos. Principalmente, la caja de herramientas en su volumen 3 está diseñada para ser usada pero también adaptada y mejorada a través del uso que ustedes mismos le estén dando. Es como les decía, un recurso vivo que cobra sentido cuando la o el docente lo lleva al aula, cuando los padres encuentran una guía ahí para acompañar a sus hijos, cuando un adolescente al leer estos documentos descubre un canal de denuncia que no conocía, o cuando un funcionario público encuentra el ejemplo de otro país para justificar alguna reforma que quiera llevar a cabo. Por eso nuestra invitación es simple. Todos los documentos en realidad que estamos compartiendo hoy, no solo estos dos, pero lo que queremos es que ustedes se vayan con de este webinar descargando, revisando y compartiendo todo lo que hoy vinimos a mostrarles, porque en sus páginas, especialmente en estos dos que les estoy hablando, van a encontrar el trabajo de 11 países, de decenas de instituciones y de técnicos y técnicas que han dedicado años a construir estas respuestas. Y este trabajo está ahora en sus manos. Y sé que estoy cortita de tiempo, pero antes de cerrar, quería llevar esto que me parece de vital importancia. ¿Cómo estos documentos van a ayudarlos a la toma de decisiones? Bueno, para los técnicos y tomadores de decisiones que hoy están acá escuchándonos, estos documentos están diseñados como instrumentos de incidencia política concreta para justificar reformas, para implementar programas, para formar equipos, para evaluar el impacto, porque hoy estamos compartiéndoles estos documentos que en el fondo quiero que entendamos que no hay recetas mágicas para trabajar en este entorno digital y la promoción y protección y restitución de derechos, pero sí hay criterios basados en derechos humanos y hay evidencia de lo que hoy se está haciendo y aprendiendo. Entonces, en un mundo digital que cambia cada semana, contar con estas bases comunes de información es una ventaja estratégica que capaz que hace 5 años no teníamos. Y no sé cómo estoy de tiempo, Alejo. Tú decime si sigo. No, está perfecto, tenés 4 minutos más si querés. Vale, entonces voy a cerrar un poquito más rápido y después si me da el tiempo retomo algunas ideas. Pero no quería terminar de hablar hoy deteniéndome en un aprendizaje que un poco también retoma lo que venían diciendo Alejandra e Italia, que ninguna política pública para la infancia va a ser legítima ni efectiva si no cuenta con la participación de las propias infancias. El estado de situación, el primer documento que les mostraba, muestra en sus páginas cómo diversos países han comenzado a incorporar mecanismos de participación real en sus políticas digitales. Hay consultas nacionales a niños y niñas, consejos consultivos, entre otras cosas. Pero estos no son todavía suficientes. O sea, estos mecanismos nos muestran un camino posible, pero también nos muestran una deuda, porque todavía son pocos los estados que consultan sistemáticamente a las adolescencias antes de legislar o diseñar políticas que los afecten directamente. Y cuando lo hacen, no siempre aseguran que estas opiniones tengan un impacto en las decisiones finales, un impacto real. Entonces, tratar de terminar esta exposición y después quizás con las preguntas retomar algunas ideas centrales, pero nos tenemos que ir con la convicción de que la participación no puede ser un adorno y que tiene que ser sustantiva, segura, informada y con capacidad de incidencia. Así que bueno, por ahí creo que puedo terminar y después retomamos con las preguntas algunas otras cosas si les parecen bien.
Muchísimas gracias, Tere. Las preguntas del chat tenían que ver con el acceso a los informes que ya están respondidos, se van a enviar por correo después del webinar. Eh, ¿Hay alguna pregunta que voy a retomar del anterior bloque? Bueno, algunas para Talia, algunas para Alejandra. A ver, ¿qué metodología utilizaron para los procesos de consulta de niñas y niños adolescentes? Tomamos un poquito lo que decía Tera al final de esta incorporación de la participación de los niños y adolescentes en la toma de decisiones, ¿no? En las legislaciones. Si hay posibilidades reales de incidir en los usuarios o en los dueños de las plataformas y las apps. Y bueno, buenas prácticas en la región sobre políticas públicas construidas con la participación efectiva. No sé si alguno de los panelistas puede hacer o quiere hacer alguna intervención sobre esos temas. Adelante, sí. No, tomo la de si hay posibilidad real de influir en las aplicaciones. Eh, en la Unión Europea, en Australia y en nuestra región en Brasil hubieron recientemente regulaciones sobre las plataformas que tienen que ver con el uso que hacen los chicos, ¿no? Muy vinculadas en el caso de Australia y de Brasil a la edad de ingreso a las plataformas. Así que ahí tenemos como ejemplos de regulaciones que sí se están impulsando desde los propios estados, bueno, y desde la Unión Europea hacia las plataformas. Todavía en otros países de la región, en Argentina, quizás hay proyectos, algunos proyectos de ley de algunas jurisdicciones, pero no tenemos una ley, un marco regulatorio todavía, pero bueno, ya eso, estamos viendo como los primeros intentos de regular y todo esto, de ver qué pasa en el entorno digital con las dificultades, los riesgos que también pueden tener las leyes, pero bueno, creemos que sí, que es necesario, ¿no? Que se comprometan los estados en proteger a los chicos en estos espacios, porque vemos que si no a veces no alcanza con la voluntad de las plataformas nada más. Gracias, Tele. Tere. Sí, para complementar lo que decía Talia también y un poco lo que siempre trabajamos desde acá al hacer materiales amigables y este tipo de eventos, es la importancia de que las personas conozcan sus derechos, porque conocer derechos permite exigirlos también. Entonces el vínculo con las plataformas, el vínculo con el Estado, el vínculo con cualquiera que sea estos garantes de derechos, tal cual lo dice la observación general número 25, no puede ser pasiva. Obviamente teniendo en cuenta la edad de los chicos, hay muchas cosas, ¿no? No todo va a ser siempre igual, pero sí hay una posibilidad de exigir que está bueno que las personas no se olviden de que existe. Muchas gracias, Tere. Bueno, y una última pregunta, muy interesante, muy completa la pregunta. Dice Rocío Valdés, ¿existen estándares interamericanos actualizados para la prevención, detección temprana y restitución de derechos frente a violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en entornos digitales dirigida a poblaciones con poca conectividad y alta vulnerabilidad o marginación? Bueno, todo el webinar habla de esto, ¿no? Pero si alguno de los panelistas quiere hablar sobre prevención, detección temprana y restitución. Muy difícil, ¿no? Este tema de violencia sexual. Y en Eh, realidad no existen estándares como tal, así tan específicos, sí existe todo el marco normativo internacional que regula toda la actividad en el entorno digital, la observación general que ya mencionamos varias veces, y todos los instrumentos internacionales referidos a la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia sexual. Específicos estándares determinados así no están redactados como tal. Y quería aprovechar también para responder otra de las preguntas de la incidencia de los niños. Lo que identificábamos en el informe específicamente en este tema tenía que ver con la existencia de experiencias que consultaban a los niños justamente sobre su vivencia y sus experiencias en el entorno digital para que con esos insumos definir acciones. Lo que lo planteamos desde el programa y desde el instituto es, ese es un primer avance en el nivel de participación, tenemos que trascender también esta consulta para que efectivamente sean tomados en cuenta, para que los niños también puedan proponer cuáles son las medidas más adecuadas que ellos creen que se deberían impulsar. Pero sí hay esta capacidad, es un avance, pero hay capacidad de seguir mejorando en este sentido. Muchas gracias por la complementación, Alejandra. Acá hay una última pregunta, entonces.
que nos hace Iodalís. ¿Hay alguna práctica o evidencia de acuerdos, me imagino, entre familia, escuelas, tiempo de uso en las infancias de medios digitales, según lo investigado, incluyendo pequeñas charlas de prevención comunes? No, todos están asintiendo. Adelante, dale. Eh, sí, notamos que tienen un impacto muy bueno cuando se hacen acuerdos al interior de las comunidades educativas, ¿no? Eh, Como por ejemplo escuelas que impulsan, no sé, reuniones con los padres, grupos de padres que se ponen de acuerdo, por ejemplo, en qué momento darle a los chicos el primer celular. Creemos que es fundamental para la crianza digital, ¿no? No estamos solos en nuestras casas, criamos en comunidad, así que impulsamos un montón. Desde ChicosNet, de hecho, hacemos talleres en escuelas donde fomentamos los acuerdos, pero sí, es una práctica fundamental que está buenísima, como poder eso, conversar con la escuela, con los docentes, ponerse de acuerdo entre familias, porque también eso, si en nuestra casa hay ciertas reglas, después van a la casa de un compañero y se usan las pantallas igual, no, entonces como que es muy necesario esta charla y ponerse de acuerdo, ¿no? Muchas gracias, Talia. Voy a tomar una pregunta que me parece importante para el webinar que vino del formulario cuando se escribieron, que dice que es una pregunta: ¿estamos tomando decisiones basadas en datos y evidencia o en percepciones de riesgo frente a los entornos digitales? Una muy buena pregunta. Adelante. Aprovecho también después de Tere a hacer No, referencia a sí esto, ¿no? que, Adelante, adelante, Tere. bueno, sí, creo que la pregunta es básicamente el título de nuestro webinar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con los datos? Yo creo que depende a qué le está preguntando, porque yo creo que la respuesta puede ser depende y hay de todo. Lo que sí creo que es interesante es recoger estas iniciativas que estamos teniendo como la de hoy y saber que hay mucha evidencia que se está actualizando constantemente y que es responsabilidad de los tomadores de decisiones, de sus equipos técnicos, escuchar a sus equipos técnicos y también informarse de la evidencia que se está recolectando. Entonces, todos estos informes, todos estos documentos que estamos poniendo a disposición son fáciles de leer, no son tan extensos. Creo que es importante que todas las personas que estuvieron acompañándonos en este webinar repasen lo que allí se está mostrando. En el caso de los que presenté yo son fotografías del momento, pero muestran evidencias, muestran desde dónde estamos y a dónde queremos apuntar. Entonces, yo creo, por experiencia y por los equipos técnicos con los que trabajo, es que sí se toman decisiones a partir de evidencia, pero no siempre la decisión final está en base a esa evidencia. Entonces hay que volver como a unir ese puente entre ambas partes. Gracias, Teresita. María Julia. Sí, justamente en la misma línea de lo que Teresita nos plantea y de la pregunta que se hacía referencia, es un poco ese el espíritu que nos motiva con este tipo de encuentros. Seguir aportando a ese círculo virtuoso de la evidencia, la decisión convertida en una acción concreta y nunca perder de fondo, ¿verdad? Que sea nuestra banda sonora el enfoque de derechos. Creo yo que en el intercambio de hoy y en estos documentos que tan didácticamente hay que decirlo, ¿verdad? Tanto Talia como Alejandra y Teresita nos presentaron, nos acercaron y nos hicieron como un abreboca como para ir a ellos y nutrirnos realmente de ese trabajo. Nos lleva a pensarnos en términos de la construcción, el sostenimiento y también la protección de los procesos democráticos en nuestra región, ¿verdad? Porque quizás vemos como muy lejano tal vez una asociación entre derechos del niño y la democracia,
Y sin embargo, y ya lo decía también un gran teórico de la niñez y la adolescencia en nuestra región, que era Eduardo Bustelo, ¿no? Lo que es bueno para la democracia es bueno para la niñez y lo que es bueno para la niñez es bueno para la democracia. ¿Y por qué voy hacia la democracia en términos de todo esto que estamos hablando, ¿no? En el acceso a la información, en la reflexión de datos, en la recolección de evidencias, hay una apertura al acceso a la información, ¿no? Hace pocas semanas también eh, reflexionábamos sobre la importancia del acceso a la información y también el gran desafío que tenemos en este tiempo con las noticias falsas o con las modificaciones que hacemos de situaciones ya en el espacio de Internet y que generan inclusive tendencias, reacciones y resulta que están basadas en hechos falsos, ¿no? Entonces, para nosotros mismos, los adultos, ¿no? El Internet es un medio sobre el cual tenemos que hablar de cómo nos protegemos, cómo protegemos valores, cómo seguimos sosteniendo la convivencia cotidiana, las prácticas, ¿no? Entonces yo creo que lo compartido hoy es muy enriquecedor en esos términos, en clave, y muy bien lo decía tanto Talia como Teresita, como Ale, que la construcción de redes y de comunidades protectoras es lo que hace la diferencia. Y los acuerdos, todos que podamos establecer como seres humanos en la comprensión de nuestras luces, nuestras sombras, nuestras neutralidades también, y que somos seres que estamos en esa continua construcción y deconstrucción, ¿no? O sea, yo quiero poner un poco la nota sobre el valor de lo humano en todo este proceso y sobre todo insistir en agradecer a los que se mantuvieron hasta ahora y es muy lindo poder ver que se han mantenido la audiencia desde el inicio. No siempre pasa eso en los webinares. Entonces agradecerles y que podamos seguir construyendo realmente en clave de derechos, en clave desde los valores humanos y sentirnos realmente como una parte de ese gran tejido, de una gran red que es posible y las comunidades y las familias, la experiencia de ChicosNet, la experiencia que nuestro programa Uso Seguro de Internet tiene con la RIAMUSI, con las formaciones que compartimos, nos dicen que sí es posible y que nuestros niños, niñas y adolescentes esperan esas señales de nosotros adultos y también nosotros adultos necesitamos esa mirada eh, autocrítica y también de poder buscar ayuda cuando la precisamos, ¿no? Y bueno, dejo por ahí esas reflexiones, pero me parece muy rico realmente todo lo compartido. Felicitarle a las colegas por el uso del tiempo, por su didáctica, porque han sido muy amenas y muy directas en lo que nos compartieron y realmente nos dejan con ganas de ir a los documentos y de profundizar en la lectura. Muchísimas gracias, María Julia. Solo informarles que vamos a compartir los materiales por correo electrónico. Las grabaciones de los webinars van a estar disponibles en nuestras redes sociales. Ahí en el chat tienen nuestras redes descritas. Bueno, hemos recorrido con éxito lo planteado organizado en este webinar. Nos hemos fortalecido como actores corresponsales de la protección y promoción de derechos de niñas y adolescentes. Muchas gracias por su atención y bueno, cuenten con el instituto para seguir trabajando estos temas. Con esto damos finalizado el webinar. Muchas gracias a todas y todos.